La imaginación es el lápiz con el que el niño pinta sus mejores aventuras. El saber educativo, si se atiende a las bases culturales de la modernidad, parece más bien que el saber práctico se deriva del saber teórico, del cual se considera una aplicación o una proyección. El esquema es el siguiente: el saber teórico contiene los principios supremos y las verdades universales del conocimiento de las cosas. De tales principios y verdades se derivan las normas de actuación práctica que tienen entonces un sentido correctivo, de manera que el saber práctico consistiría en corregir aquello que no se adecúa al saber teórico, por lo que el saber práctico se convertiría en un saber técnico. Así es como piensa Jeff Herbart, 1776 a 1841, que es continuador del pensamiento kantiano, que perdura en sus líneas fundamentales hasta el presente. Según Herbart, la ética es un saber universal de los fines de las acciones humanas, que determina los fines que se han de marcar en la educación, de forma que el saber práctico no es nada más que una técnica operativa fundada en el saber teórico. El mismo título de la principal obra de Herbart resume fielmente este programa: Pedagogía General derivada del fin de la educación. Saber teórico y saber práctico. La razón humana es única, pero su uso es múltiple. El entendimiento práctico y el teórico no son potencias distintas. La razón de ello es que lo accidental, con respecto a la formalidad del objeto percibido al que se refiere una potencia, no diversifica esa potencia, y es accidental en el objeto percibido por el entendimiento al que se ordene a la acción. Hay una sola facultad que tiene dos usos distintos según la finalidad del conocimiento. No siempre es fácil distinguir entre uno u otro. La gente se refugia en discursos teóricos, creyendo poder llegar así a ser eficaces en la acción. Son como enfermos que piensan curarse solo con visitar al médico y escuchar atentamente sus indicaciones. Para que haya curación, no es suficiente escuchar al médico. Además, hay que poner por obra lo que dice la acción práctica. Pero, ¿en qué se funda el saber médico? Se funda en la experiencia de la curación. Es decir, propiamente no es un saber teórico, sino un saber práctico. El conocimiento práctico opera de manera distinta al conocimiento teórico, pues este tiene su objeto frente a la razón, pero el conocimiento práctico, en cierto sentido, tiene dentro de sí lo que conoce. Es tanto como afirmar que teóricamente no puede llegar a conocerse la actuación del hombre. Por eso, Aristóteles sostiene que lo que debemos hacer después de haberlo aprendido, lo aprendemos haciéndolo. Aquí radica la esencia del saber práctico. Para saber lo que tenemos que hacer lo que queremos saber. Todo esto nos conduce a que la educación, como saber práctico que es, necesita de la experiencia para poder ser un saber pedagógico como tal. Esta concepción del saber educativo choca con la idea de Herbert, concepción que ya criticó W. Dilthey. La pedagogía no consiste en derivar de la moral y de la psicología reglas, sino que al revés, solo adquiere conexión y sentido profundo en las experiencias pedagógicas. La experiencia es el constitutivo formal del saber práctico. Por eso, en ocasiones, es considerado por algunos como un saber inútil, ya que no ofrece una seguridad absoluta, ni permite que se formulen enunciados universales y necesarios. El miedo a la inseguridad es seguramente la causa psicológica que lleva al menosprecio del valor intrínseco del saber práctico. Características propias del conocimiento práctico. Podemos establecer una serie de características propias del conocimiento práctico, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones. Fundamentación en la experiencia. La experiencia es constitutiva en el conocimiento práctico. No solo el conocimiento práctico es de la acción y para la acción, sino que significa conocimiento en y desde la acción. La acción solo puede ser regulable cognoscitivamente en cuanto se actúa.
Un conocimiento teórico desvinculado de la praxis resultaría inoperante frente al obrar. Por eso, la reflexión sobre la experiencia tiene que ser constante y permanente. Dependencia de la subjetividad de la gente. En el saber práctico el conocimiento se vincula necesariamente a la subjetividad del cognoscente. Carácter contingente. El conocimiento práctico es de lo no necesario, porque la acción práctica surge de dentro y es libre. Ausencia de certeza. Esto no quiere decir que el conocimiento práctico sea incierto, sino que su certidumbre no tiene un carácter absoluto. Estamos en el ámbito de la libertad y las acciones son elegidas por el que las realiza. La razón es que, en los discursos que se refieren a las operaciones, las proposiciones universales son más bien inútiles y las particulares más verdaderas. Esto se debe a que las operaciones se refieren a lo singular. Así, es conveniente que los discursos que versan sobre lo operable concuerden con lo particular. Verdad gradual. La alternativa fundamental no es la del bien y el mal. Esta es más bien alternativa extrema. La alternativa fundamental es la de mejor o la de peor. Dimensiones práctica y teórica del saber educativo. Tradicionalmente y actualmente, el nombre propio y simple del saber educativo es el de pedagogía, que incluso etimológicamente retrotrae su significado al ámbito de un saber práctico de modo directo. El pedagogo, en efecto, era el esclavo que conducía o guiaba al niño hacia la escuela, esto es, hacia su formación. El saber educativo es un saber práctico, pero a causa de su peculiar imbricación con otros saberes, cobra una mayor complejidad. El saber educativo es a la vez un saber teórico o especulativo, ético y técnico. La enseñanza es una actividad productiva, es un saber hacer en el sentido artístico-técnico. Ahora bien, la enseñanza tiene valor educativo en la medida que suscita una acción inmanente en el que aprende. Es, pues, también un saber ético. Esta es la razón por la que Maritain define la educación como un arte moral, es decir, un saber técnico que no puede prescindir de su carácter moral. Y, finalmente, participa del saber teórico, ya que el conocimiento de la condición humana potencia de diversas formas al saber práctico, ayudándole a alcanzar su perfeccionamiento, puesto que el conocimiento de lo que el hombre ya es llega a ser quien eres, decía Píndaro, no es algo ajeno a lo que debe ser. En la realidad educativa, estas distinciones no constituyen ninguna separación, es más, la pedagogía o saber educativo tiene un carácter multidimensional y solo se da por la unidad de estos saberes. Además, es necesario considerar esta integración como un sistema abierto. El saber pedagógico será distinto en cada educador respecto de otros educadores. En cada agente educativo también será distinto según el momento o espacio temporal de la integración de dichos saberes. En este mismo sentido se expresa Rafael Alvira, pero eso no quiere decir que el que viva o practique un saber no pueda reflexionar acerca de él, y este es el caso de todos los saberes prácticos. Los que practican, excúsese la redundancia, tienen todo el derecho a reflexionar después sobre ellos. Por eso es válida una ética teórica como saber aparte post y una estética musical y una ciencia de la educación. Este planteamiento del saber educativo o pedagogía no es el que rige la actualidad, pero cabe esperar razonablemente que la posmodernidad continúe zafándose de los dictados constrictores del cientificismo racionalista y pueda recuperar en un tiempo próximo el valor intrínseco de los saberes prácticos. La integración de los tres saberes en la educación, el juego, tanto en sus escritos sobre ética como de educación, Polo suele utilizar el concepto de juego. Esta noción puede sernos útil para explicar la conexión entre estos saberes. Una de las características del animal joven es el juego. El juego es un modo de aprender, un ensayo de utilización de energías. El hombre juega mucho más que el animal. El hombre juega durante toda su vida y, si es ético, juega más cuanto más viejo. El juego lleva un sobrante que se entrena para ser empleado en una línea irrestricta de crecimiento.
Entender el juego como un modo de aprender. Permite además integrar los distintos saberes. Por un lado, permite integrar el saber teórico. Hay un conocimiento de la existencia del juego y sabemos algo sobre el que nos permite jugarlo con corrección y, finalmente, sabemos que entretiene, divierte, estimula, etc. Sin esos conocimientos no nos moveríamos a jugar. Aplicando este modelo al saber educativo podemos decir que el saber teórico hace referencia al conocimiento de lo que el hombre es, o mejor dicho de quién es el hombre, es decir, de la persona. Sin duda, este conocimiento que es imprescindible para encaminarnos al objetivo y fijar las reglas de actuación propias del quehacer educativo, estimulará y dará sentido a la acción. Por otro lado, también integra el saber práctico. Hay un conocimiento de las reglas de juego que es necesario para poder jugar. No se puede jugar sin normas y sin el conocimiento de las mismas, pero lo importante aquí es jugar, y a jugar se aprende jugando. En la educación ocurre lo mismo. A educar se aprende educando y aprender se aprende en la acción de aprender. El aprendizaje conlleva unas reglas, como todo quehacer, para el docente y para el discente, sin las cuales no se alcanza lo propuesto, ni se descubren nuevos conocimientos y se impide el crecimiento. Educar para la práctica no es solo enseñar o repartir información. El trato con las cosas es insustituible. A hacer se aprende haciendo, a la vez. El contenido de lo que se aprende incluye aspectos normativos porque el mundo humano no es de cualquier manera según el capricho de cada quien, sino un conjunto ordenado, no apto para el hombre anómico. Sin reglas ese conjunto sería caótico y se hundiría por implosión. Nuestro quehacer conlleva reglas. El quehacer educativo no está exento de normas, puesto que el hombre no es algo arbitrario, si no respetamos lo que los clásicos han llamado naturaleza humana. El hombre se frustra como tal. Así las cosas, la educación de las virtudes morales no es posible sin las normas. Hay que respetarlas y que contar con ellas en el juego educativo. Los educadores han de buscar que los alumnos practiquen las virtudes, que las vivan, porque el conocimiento teórico de la virtud no es ningún conocimiento propio. No se conoce la virtud sin ejercerla. De la misma forma que se aprende a jugar jugando, se aprende a ser virtuoso practicando la virtud. Este ejercicio de la virtud, por su carácter inmanente, nos hace virtuosos, nos hace crecer por dentro y aspirar a más. De la misma manera que el que juega muchas veces a lo mismo, cada vez va descubriendo en ese juego nuevas posibilidades y se capacita para poder practicar otros juegos con soltura y buen hacer. Además, la enseñanza de las virtudes ha de hacerse de forma ordenada, puesto que el hombre es un ser organizado y jerarquizado. De ahí que las virtudes tengan también un orden en su aprendizaje. Por ejemplo, la templanza y la fortaleza son virtudes que han de enseñarse ya en la etapa de la niñez. Algunos pedagogos sostienen que estas ya comienzan en el periodo de lactancia, acostumbrando al bebé a dormir y tomar alimento cuando le toca, no al dictado de los lloros. Este es el ámbito en que el hombre se abre también a la sociedad. En cambio, la sociedad es el tipo de coexistencia según el cual las distintas personas humanas coexisten entre sí. Es en este lugar donde las normas éticas cobran todo su sentido, pues indican un camino seguro de convivencia, no solo para sobrevivir, sino para vivir bien. Una vida digna de ser vivida. La sociedad hace posible un lugar en el que el ser humano pueda desarrollarse por encima de sus posibilidades y que no puede alcanzar estando solo. La dimensión ética de la existencia humana le permite alcanzar una vida en la que los demás sean la ayuda necesaria para alcanzar una vida completamente humana. En tercer lugar, el juego integra el saber práctico técnico. El uso del juego me llevará a ganar o perder, obtendré tal o cual resultado, es decir, en el juego también se da una producción, fruto de la actividad, que habitualmente está unida al conocimiento de las reglas y al cumplimiento de las mismas. En la educación lo más importante, como en el juego, no es el resultado ganar o perder, sino cómo lo asimilo.
saber ganar o saber perder. Es tanto como enseñar a saber gobernar el éxito o asimilar el fracaso. Saber qué hacer con lo que se ha ganado en el juego es asimilable a qué hacer o cómo gobernar lo producido. Además, Polo sostiene que las acciones productivas dan lugar a hábitos. No solo a habilidades, es decir, a virtudes productivas. Esta afirmación la sostiene por 4 razones. A la primera, estos hábitos perfeccionan el trabajo humano. De la segunda, sin los resultados del trabajo, la justicia quedaría vacía. De la tercera, sin cooperación el trabajo se hace menos eficaz. Esta cooperación no es posible sin un cierto grado de amistad. De la cuarta, hay un enlace entre la acción y la intención de la obra externa realizada, dando al trabajo un valor moral. Las virtudes derivadas del trabajo humano son al menos estas 2. En primer lugar, la laboriosidad. No basta con evitar hacer chapuzas, sino que es preciso aprender a trabajar mejor. Otra virtud es el ahorro. El ahorro es propio del espíritu porque disminuye el gasto del tiempo. Este ámbito es el propio de la cultura. La cultura continúa la naturaleza, en primer lugar, porque tiene un valor manifestativo, pertenece a la esencia de hombre. En segundo lugar, porque las posibilidades fácticas parten del producto. La educación también debe ocuparse de la cultura. El uso que cada hombre hace de los conocimientos aprendidos tiene una doble vertiente. Una dirigida hacia las cosas, que tiene su manifestación en la cultura, y otra referente al uso que hace de ellos en relación los demás hombres, es decir, se manifiesta en la sociedad a través de la economía. Atendiendo a lo que llamamos tipos de coexistencia humana, la cultura es aquel tipo de coexistencia según la cual el hombre coexiste con la esencia del universo. En la educación como en el juego, los saberes están entrelazados, no se dan los unos sin los otros. El juego es sistémico y la enseñanza también. Una visión excesivamente analítica puede hacer perder el conocimiento correcto de lo educativo. De la misma manera que las reglas tienen sentido en el juego, las virtudes lo tienen para el perfeccionamiento humano. Las reglas y las virtudes aisladas dejan de mostrar su auténtico sentido, es más, se convierten en un sinsentido, cuando uno de estos 3 saberes se desliga de los otros. Las consecuencias pueden ser, en algunos casos, bastante graves. Del mundo que hemos creado están emergiendo fuerzas que ofrecen una faz terrible. Si la relación medio-fin se invierte, el homo saber se transforma en el aprendiz de brujo. Y aparece el carácter trágico de la técnica, que, al desposeerse de sentido humano, se convierte en nuestro adversario. ¿Controlamos hoy la técnica? No. ¿Por qué no la controlamos? Porque hemos atendido exclusivamente a los resultados de la fabricación, los signos de ese írsenos de las manos, del hacerse inhabitable el mundo que hemos construido. Tienen que ver, como es evidente, con problemas de justicia. La educación no se escapa de este análisis. Para algunos educadores lo importante es la técnica y no consienten que se tomen en consideración las virtudes morales ni en el sentido de lo que se transmiten. Esto es contradictorio, puesto que la falta de sentido ya es una orientación intrínsecamente desorientada. En ocasiones se habla mucho de educación en valores, pero nadie se atreve a decir cuáles y mucho menos cómo. Mientras tanto, asistimos a la construcción de una sociedad desestructurada, donde el individualismo, máximo valor real cuando no se atiende al fin, al sentido y a las virtudes, se hace con todo. El significado humano de la educación. El carácter filial de la persona humana. El ser humano es radical y completamente hijo. Ser hombre es ser hijo, porque el hombre se define como hijo. El hijo es aquel que nace, ya que es originado, no es origen, y además, en el caso del hombre, nace débil, como si fuera prematuro. El hombre es un ser que nace, y que el hijo nace de unos padres, por lo que propiamente hablando tendríamos que decir que más que ser hijos, somos hijos de. El nacer nos vincula al origen.
Los seres humanos tenemos conciencia de esa relación con el origen y esta conciencia de filiación es exclusiva del ser humano en el conjunto del mundo natural, en esto nos distinguimos de los animales y vegetales. También ellos proceden de un ser o de una semilla, pero ninguno de ellos tiene conciencia de esa relación de origen que se vincula con algo anterior, con aquello de lo cual procede su realidad. La conciencia de filiación es exclusiva del ser humano. Los animales, al no poseer inteligencia, no tienen espíritu y por tanto carecen de la conciencia de sí mismos. Darse cuenta de su filiación es una característica del ser humano. La consideración del ser humano como hijo, como nacido, nos lleva a la pregunta: ¿quién ha hecho posible nuestro nacimiento? Es decir, ¿quién es nuestro origen? La respuesta más evidente es que somos engendrados por nuestros padres. Ahora bien, el alma, por ser espiritual, no la hemos podido recibir de nuestros progenitores sino de Dios. Hay una intervención divina que es creadora. Somos, por lo tanto, de un modo completo hijos. Lo que somos depende de nuestro origen. Así tenemos que, desde el inicio de su existencia, el ser humano ya está vinculado a Dios. Es hijo de una manera plena. Y por serlo no basta con los padres humanos. Hace falta una intervención divina que de entrada es creadora. Por nacer débil, el ser humano necesita ayuda para crecer, para desarrollarse, para mejorar, en definitiva, para perfeccionarse. Esta ayuda es la que proporciona la docencia y a esta labor es a lo que propiamente llamamos educación. Quizá la mejor definición de la educación sea la que dio uno de los grandes pedagogos españoles, Tomás Alvira: educar es ayudar a crecer. Alude directamente a un implícito sumamente importante, a saber, que el ser humano es capaz de crecer. El ser humano es hijo y no pierde nunca esta condición. No existe la condición de ex-hijo. El ser humano es hijo y lo es de tal manera que, como observa Polaino, no tiene sentido decir que llega un momento en que el hombre deja de ser hijo. Así como todo hombre no es padre, siempre todo hombre es hijo. Se puede dejar de ser padre, pero no se puede aniquilar en la persona su carácter filial. De aquí que los primeros padres humanos, Adán y Eva, sean creados directamente por Dios, ya que esta cuestión no puede resolverse acudiendo a un proceso al infinito. Tuvo que existir una primera pareja, a partir de la cual siguiesen las ciernas. El proceso no puede prolongarse hasta el infinito y debe tener término. La condición de padre no siempre se hereda, pero la de hijo, sí, pues los propios padres que generan son a su vez hijos de otros padres. Y no es un proceso abierto al infinito. La primera pareja no se ha podido engendrar a sí misma, puesto que también ellos son hijos, por lo que hay que concluir que Dios es su padre y la cada persona. Foucault y el saber educativo. En el desarrollo de su estudio sobre el estatuto de los discursos, las relaciones de poder-saber y las modalidades de constitución de la subjetividad, Foucault construyó diferentes herramientas analíticas. Jamás le interesó, en sentido estricto, la confección de un método en el campo de las ciencias humanas, sino más bien articular una serie heterogénea de estrategias reflexivas de acuerdo a la naturaleza del problema que enfrentaba. Dicho problema, acechado sistemáticamente desde distintas perspectivas, determina en cada uno de sus momentos la modificación constante de los modos de interrogar. Sin embargo, pese a esta ausencia de un método unitario, resulta plausible y enriquecedor aproximarse al fenómeno educativo desde el pensamiento del filósofo francés. Esto implica atender a las posibilidades contrapuestas que poseen las herramientas Foucaultianas a la hora de situarlas en una reflexión sobre los discursos y las prácticas educativas. Como el mismo autor sostuvo en más de alguna oportunidad, cada uno de sus libros y de sus enfoques representan pequeñas cajas de herramientas en donde una frase, una idea o un análisis pueden utilizarse como un destornillador o unos alicates para cortocircuitar, descalificar o romper los sistemas de poder desde tal lógica.
Intentaré a continuación describir algunos de estos procedimientos que Foucault aplicó, con el fin de señalar la infinidad de caminos que su filosofía ofrece para la investigación educativa. Arqueología, discurso y educación. La arqueología es la primera de las herramientas elaboradas por Foucault. Ella tiene por objeto al discurso, pero no pretende poner en evidencia su sentido, sino su mero funcionamiento como acontecimiento, estableciendo las relaciones que corresponden entre diferentes series de acontecimientos discursivos. Así se sitúa en la dimensión de la historia, en el devenir de los acontecimientos y no de las estructuras. Se trataría, en palabras de Arnold Davidson, de escribir una historia de los enunciados con pretensión de verdad, lo que implica la necesidad de aislar determinadas prácticas discursivas que operan en la producción de tales enunciados. Dicha investigación arrojaría como resultado la constatación de que existen reglas que hacen posible el despliegue de diferentes enunciados y sistemas que condicionan su transformación. Estas reglas y sistemas, aunque determinan la articulación del discurso, no son conscientes para los sujetos parlantes, no se fundamentan en la función epistemológica del sujeto, ni tampoco responden a determinaciones institucionales, sociales o económicas, que pudieran inscribirse por la fuerza en la superficie de los discursos. Según Dreyfus y Rabinow, para Foucault, los sistemas de formación no son ni reglas formales trascendentales ni leyes empíricas abstractas. Estos sistemas vendrían a residir en el mismo discurso y podrían ser identificados a partir de la regularidad de una práctica. De esta manera, la arqueología aparece como una apuesta por articular un enfoque positivista en el análisis de las formaciones discursivas. Así pues, dentro del campo de la investigación educativa, la arqueología introduciría la cuestión del funcionamiento del discurso pedagógico. Esto quiere decir que las ideas y los objetos articulados por dicho discurso pueden ser sacados del horizonte de familiaridad en que se desenvuelven para ser problematizados desde el ángulo de la construcción que los ha hecho posibles. Como afirma Foucault, el discurso es una práctica que configura los objetos de los que habla. No se trata, por tanto, de objetos que el discurso refiera o identifique, sino de entidades que resultan construidas por la propia práctica discursiva y que, además, operan ocultando la condición de dicha invención. Parafraseando a Bourdieu, nos hallamos involucrados en un proceso histórico de deshistorización. Este último aspecto constituye el peligro que toda arqueología pretende conjurar, la pretensión de verdad con la que se presentan ciertos enunciados. En el caso del saber educativo, ello supondría situar una serie de ideas y objetos en el orden de la historicidad de los discursos, prescindiendo de aquellos análisis que remiten la verdad pedagógica a la acción epistemológica del sujeto. En tal sentido, tendríamos que considerar que nuestro actual discurso pedagógico obedece a la constitución puntual del conocimiento educacional dentro de la modernidad, acontecimiento que no puede ser disociado de la conformación durante el siglo XVIII y XIX de otros campos disciplinarios, como la biología, en particular el modelo fisiológico, la psiquiatría, la sociología y el análisis económico. En este contexto, la modernidad ha puesto en juego una serie de enunciados en torno a lo educativo, que se proponen como formas de conocimiento positivo y elementos sólidos para fundamentar una ciencia de la educación. Tal es el caso de un cierto humanismo antropológico que sirve de sostén para un sinnúmero de nociones pedagógicas sobre los fines trascendentes de la enseñanza, la misión del maestro, el carácter liberador del saber, la relación entre la escuela y la familia, etc. El discurso educativo tiene en el hombre en sí su propio objeto y en torno a él ha promovido una definición moralizante del conocimiento, una delimitación del alumno como lugar del no saber, una modelación compleja de la niñez como infancia y un conjunto de conceptos provenientes del ámbito de la psicología.
En este nivel, lo más significativo es que esta formación discursiva y sus proposiciones funcionan como el bagaje conceptual que anima el desarrollo de una práctica, cuya complejidad excede cualquier esfuerzo de enunciación. Es decir, la escuela moderna no quiere pensar su propia acción. De hecho, la labor más que evidente de reproducción social que ejerce la práctica educativa, no es problematizada por un discurso que exacerba precisamente toda una retórica sobre su misión en la modificación del orden social. Curiosamente, el discurso pedagógico solo llegará a abordar sin recortes la dimensión de su práctica e interpelará a la escuela, cuando en el seno de las ciencias humanas comience a articularse un movimiento que tiende al desprendimiento del recurso antropológico. Ahora bien, a lo largo de su obra, Foucault solamente alcanzó a desarrollar dos estudios propiamente arqueológicos, las palabras y las cosas y la arqueología del saber. Esto no quiere decir que dicha herramienta fracasara y que el filósofo se decidiera a romper con ella de un modo radical. Lo que ocurre es un agotamiento de las potencialidades de la arqueología como estrategia, cuestión que ella misma hace evidente al preguntarse por aquello que explica las regularidades discursivas aisladas en una primera fase descriptiva. Puede afirmarse, por tanto, que existe una primera formulación de la arqueología que representa un valioso instrumento de análisis del fenómeno educativo a nivel de las descripciones discursivas. No obstante, resultaría preciso atender a las modificaciones que sufre dicha arqueología en tanto en cuanto determinan otras perspectivas sobre el discurso y la acción pedagógica. Apertura, para ser más nosotros mismos. Una vez desarrollada la actitud de apertura, puedes esperar que ocurran cambios mayores. Algunos cambios se darán alrededor de ti, en el medio circundante llamado hogar o aula, pero los cambios más significativos ocurrirán en ti. Esto no significa que debas suscribirte a diferentes revistas o unirte a nuevas organizaciones, porque la mayor parte del mundo ocurrirá dentro de ti. Llegarás a ser más aceptante no tolerante. Tendrás una comprensión más amplia de tus propios talentos y potencial. Aprenderás también a aceptarte a ti mismo. Tus fuerzas y debilidades se convertirán en puntos focales para una aplicación realista de la energía en vivir la enseñanza. Samples. Boyford.